Mirilla indiscreta. Nosotros no pudimos hacerlo, presidente Trump. Desde luego, se transformó en una tarea desproporcionada a la luz de la decisión imperial de designar a Guatemala como el eje experimental mundial, para institucionalizar como política de Estado la manipulación de los procesos electorales. Ustedes, apreciados lectores, dirán, esa ha sido una tradición nada novedosa, normal en una potencia con pretensiones de dominio universal, cuya inercia se orienta en ese sentido. Pero excede esa dimensión, cuando esa acción la oficializa y expansiona más allá de los dos partidos hegemónicos del país que forman parte de esa entente imperial. Yo expuse atrevidamente como tesis fundante que los Estados Unidos tienen una sola conducción manipulada por los partidos. Bajo la dirección de los patriarcas del capital que germinó y se reprodujo a partir de 1607 cuando los ingleses desembarcaron en la costa este. Y se acredita el nacimiento de los Estados Unidos. Por fortuna, dadas las circunstancias, un partido demócrata desaforado se radicalizó y fue tomado por el grupo más extremista del país y encubiertos en los trasfondos del macabro Estado profundo. Enarbolaron de manera descarada y hostil, con impudicia, su vocación neomarxista coincidiendo con la toma del poder político de la nación. No ocultaron su naturaleza totalitaria, intervencionista, colonialista, fundamentalmente imperialista al estilo más hosco y tradicional. Todos sus dirigentes se concertaron para instalar un Estado primitivo comunitario y retrógrado donde afloró la cultura de los antivalores occidentales. Estados Unidos, como contradicción a su propia naturaleza, de ariete mundial del modelo capitalista, da el cambiazo y postula confundido internamente un trapero remedo socialista. Lo grave es que desorientando a sus propios ciudadanos aún hoy, la mayoría de la población no saben qué pasó. En esa grieta y desconsuelo se forja el trumpismo, tomando las riendas de ese caballo desbocado montado por el mercantilismo como cabalgador y los dos partidos demócrata y republicano con un solo jinete de dos cabezas. Aparentemente, disputándose el poder. La cúpula del Estado profundo ideologizó el proceso político interno y externo del país asociado con un exaltado movimiento tercermundista coludido con el control de opinión pública. La toma sistemática y financiada de los medios de comunicación y sus opinólogos censurando de hecho la libre emisión del pensamiento. Crearon y prostituyeron una llamada Comisión Internacional contra la Impunidad, bajo la dirección del colombiano Iván Velázquez Gómez, con el forzado beneplácito de Guatemala. Cobijado por la protección directa del secretario general de Naciones Unidas que sin sustento legal internacional, lo hizo inmune y totalmente impune. Distorsionó como parte de la política de control de los Estados Unidos la legislación nacional, encubriendo todo el aparato del sistema político y de justicia. Instalaron el terror y sus crímenes incalculables. Establecieron la politización de la justicia y la judicialización de la política como lo denuncié en su momento en Uruguay. El actual ministro de la Defensa de Don Petro, presidente de Colombia, finalmente hizo pública su verdadera posición ideológica y política. Denunciado por una obscura gestión, ha llenado de solicitudes de renuncia su despacho y el destino de parte de las caletas nacionales que lo han hecho poderoso en el hermano país por fin se supo el paradero. El puño de ONGeros vendepatrias de nuestro país celebraban jubilosos el frustrado triunfo de doña Kamala, reuniéndose en Nueva York y cuánta parcela estuviera cerca de Guatemala para celebrar su traición. Fotos van, fotos vienen y ni en el inodoro se detienen. Marranos. Los ingleses fundadores de los Estados Unidos desembarcaron en el año 1607, cuando se estableció la colonia de Jamestown en Virginia. Sin embargo, es importante destacar que este no fue el primer intento de colonización inglesa en Norteamérica. En 1585, Sir Walter Raleigh había establecido una colonia en Roanoke, Carolina del Norte, pero fracasó. La llegada de los ingleses en 1607 marcó el comienzo de la colonización británica en Norteamérica, que eventualmente daría lugar a la formación de los Estados Unidos. Los primeros colonos ingleses se establecieron en la costa este de Norteamérica y, con el tiempo, establecieron 13 colonias que se convertirían en los primeros estados de la Unión. Sin embargo, la colonización inglesa de 1607 es ampliamente reconocida como el punto de partida para la formación de los Estados Unidos. Damos fe de la férrea red de control mediático y político que se cernió en torno a la campaña de la candidata demócrata. El festejo anticipado de los desertores de su tierra no impedirá que se fortalezca una nueva línea de actores de primer nivel que ocuparán la vanguardia llena de energía restauradora. Se ventilará la designación del nuevo presidente.
De la Corte Suprema de Justicia, escena donde el interventor con apodo de presidente pasó de elector clandestino a personaje secundario por haber traicionado la falsa designación que disputó. El joven doctor Estuardo Adolfo Cárdenas parece consolidar sus respaldos para terminar el diferendo. El decálogo del presidente Donald Trump constituye una declaración de principios reivindicadora de su triunfo. Es lo suficientemente contundente para evitar que nadie se confunda. Donald Trump. El fin del Estado profundo, el plan del presidente Trump para desmantelar el Estado profundo y devolver el poder al pueblo estadounidense. Este es mi plan para desmantelar el Estado profundo y recuperar nuestra democracia de la corrupción de Washington de una vez por todas, y corrupción es. En primer lugar, volveré a emitir de inmediato mi orden ejecutiva de 2020 que restablece la autoridad del presidente para destituir a los burócratas rebeldes. Y ejerceré ese poder de manera muy agresiva. En segundo lugar, eliminaremos a todos los actores corruptos de nuestro aparato de inteligencia y seguridad nacional, y hay muchos de ellos. Los departamentos y agencias que han sido convertidos en armas serán completamente reformados para que los burócratas sin rostro nunca más puedan atacar y perseguir a los conservadores, cristianos o enemigos políticos de la izquierda, lo que están haciendo ahora a un nivel que nadie puede creer siquiera posible. En tercer lugar, reformaremos totalmente los tribunales de la FISA, que son tan corruptos que a los jueces aparentemente no les importa que les mientan en las solicitudes de orden judicial. Muchos jueces han visto tantas solicitudes que saben que estaban equivocadas, o al menos deben haberlo sabido. No hacen nada al respecto, les mienten. En cuarto lugar, para exponer los engaños y los abusos de poder que han estado destrozando a nuestro país. Estableceremos una comisión de la verdad y la reconciliación para desclasificar y publicar todos los documentos sobre el espionaje, la censura y la corrupción del Estado profundo, y hay muchos de ellos. En quinto lugar, emprenderemos una importante ofensiva contra quienes filtran información del gobierno y colaboran con las noticias falsas para tejer deliberadamente relatos falsos y subvertir nuestro gobierno y nuestra democracia. Cuando sea posible, presentaremos cargos penales. En sexto lugar, haremos que cada oficina del inspector general sea independiente y esté físicamente separada de los departamentos que supervisa para que no se conviertan en los protectores del Estado profundo. En séptimo lugar, pediré al Congreso que establezca un sistema de auditoría independiente para monitorear continuamente nuestras agencias de inteligencia y garantizar que no estén espiando a nuestros ciudadanos ni realizando campañas de desinformación contra el pueblo estadounidense, o que no estén espiando la campaña de alguien como espiaron mi campaña. En octavo lugar, continuaremos con el esfuerzo iniciado por la administración Trump para trasladar partes de la creciente burocracia federal a nuevas ubicaciones fuera del pantano de Washington. De la misma manera que trasladé la Oficina de Administración de Tierras a Colorado, se pueden trasladar hasta 100.000 puestos gubernamentales. Y me refiero a trasladarlos inmediatamente de Washington a lugares llenos de patriotas que aman a Estados Unidos, y realmente aman a Estados Unidos. En noveno lugar, trabajaré para prohibir que los burócratas federales ocupen puestos de trabajo en las empresas con las que tratan y que regulan. De modo que tratan con estas empresas y las regulan y luego quieren quitarles puestos de trabajo. No funciona así, una exhibición pública de este tipo no puede continuar y está sucediendo todo el tiempo, como con las grandes farmacéuticas. Por último, impulsaré una enmienda constitucional para imponer límites de mandato a los miembros del Congreso. Así es como destruiré el Estado profundo y restauraré un gobierno controlado por el pueblo y para el pueblo. No se equivoquen. Y de verdad ganó el presidente Trump.